Acompáñame en este espacio, hablemos de la palabra de Dios. Para ello te voy a pedir siempre que tengas tu Biblia y catecismo en la mano para que podamos estar en mejor sintonía. Comenzamos. Nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comencemos. Realmente es un jueves bendecido, ¿verdad? Fíjense que la vez pasada yo hacía la observación sobre las citas bíblicas y sería bueno que volvamos a recordarla. He visto muy frecuentes, incluso en anuncios de retiros católicos y grupos de formación bíblicos de la Iglesia Católica, que citan pasajes bíblicos con 2 puntos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces por salir del paso uno se va al internet y lo primero que sale y lo ponen. Si ustedes se fijan, lo primero que sale en Google es la Biblia Reina Valera. Las que dicen RBR, esas tienen 2 puntos. Y hay que observar mucho los misales de domingo, ahí las rúbricas, los que dicen ustedes ahí. Fíjense bien lo que sale ahí, que dice primera lectura, segunda lectura, el evangelio. Lo que va en letras rojas, esas se llaman rúbricas, siempre ponen citas con coma. Ahí está la diferencia. Busquen en Google Biblia Católica Online. Puede ser la Biblia Católica de nuestro pueblo, Biblia Jerusalén, Biblia Navarra. Esas son las Biblias católicas. También les recuerdo que pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas al 7578-3005 de Radio Santa Biblia. Bueno, continuemos hablando de la Santa Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor. Recordemos que seguimos en el mes de la Biblia. Estamos ya en la segunda quincena de septiembre y espero que sigamos leyendo la palabra del Señor en familia, con amigos, con vecinos. Es necesario hacerlo y fomentar. Sepan que las librerías católicas ahora tienen descuentos, ¿verdad? Así que pueden llegar ahí con sus hijos, con sus vecinos. Váyanse en excursión a traer Biblias. Por ejemplares no se preocupen, las librerías católicas tienen suficiente. Bueno, seguimos hablando de Jesús, de nuestro Maestro. Y nos habíamos quedado de lo del tema del ayuno, pero hoy vamos a hablar un poco sobre las generaciones que habían antecedido a Jesús. Es un evangelio bastante largo en San Mateo del 1 al 17. No voy a leerles todo el evangelio porque es muy largo, pero es muy importante decirles que es una genealogía muy importante de analizar, porque se menciona desde el padre Abraham hasta Jesús, ¿verdad? Entonces, si hablamos de cuántas generaciones hubo en cada una de las eras, desde Abraham a David, de David a la cautividad y de la cautividad a Cristo, son 14 generaciones. Imagínense ustedes cuántos años estaremos hablando. Y aquí dice en San Mateo 1, 17, de este modo todas las generaciones de Abraham a David son 14, de David hasta el destierro de Babilonia, hasta el destierro de Babilonia, 14, del destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14. O sea, son 14 generaciones. Y es muy importante hablar de la genealogía, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y Jesús de dónde vino? Sabemos que nació de Santa María Virgen, pero ¿quién antecedió a Jesús? ¿Quiénes lo antecedieron? Por eso ustedes han oído en los evangelios que hemos hablado, cuando dicen Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, se están refiriendo a ese linaje. Jesús venía del linaje de David. San Mateo traza la genealogía de Jesús a Abraham, y Lucas traza la genealogía de Jesús hasta Adán. Incluso San Lucas se va mucho más allá y se puede leer en San Lucas 3
del 23 al 28. Imagínense qué completo, que desde Adán hasta los días de Jesús, cuántas generaciones tuvieron que haber pasado para ese momento. Y si nos vamos a San Lucas 3, como les digo, del 23 al 38, ahí se explica toda la genealogía desde Adán. Habla cuando Jesús empezó su ministerio, tenía 33 años y pasaba por hijo de José, que era hijo de Elí, el hijo de Matat hijo de Leví, y es una genealogía bastante extensa hasta llegar a Adán, que fue el primer hombre, ¿verdad?, de nuestra era, de la humanidad. Y si nos vamos al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 45, se menciona, y esto es muy importante, qué significa el nombre de Jesús. Nunca nos hemos preguntado qué significa el nombre Jesús. Y Jesús, si nos vamos a la página 45 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el literal 81, se menciona que el nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la anunciación, significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad, su misión, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, San Mateo 1:21. Así que hoy ya saben qué significa Jesús. De hecho, en algunos países, Italia por ejemplo, casi nadie le pone Jesús a sus hijos, en una manera de respeto hacia el maestro. Ojalá que en las latitudes de América Latina tomáramos ese ejemplo, ¿verdad? De no poner el nombre de Jesús así tan abiertamente y sabiendo qué significa, ¿verdad? Y eso está en la palabra del Señor. También Jesús, Él mencionó algo muy importante y lo hablamos en un pasaje, hablamos de la semana pasada. Cuando fue el bautismo en el Jordán, pasaron muchas situaciones en un corto tiempo. Y Jesús habló, recalcó qué debíamos hacer para cumplir la justicia. Y cuando Él se bautiza, si nos vamos a San Mateo 3, versículo 15, Él menciona que tenía que bautizarse porque de esa manera se iba a realizar la justicia plena. Si nos vamos a leer San Mateo 3, comienza desde el 13. Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan, o sea, su primo, San Juan Bautista, para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: ¿soy yo quien necesito que tú me bautices y acudes a mí? Acuérdense lo que hablamos la vez pasada. San Juan Bautista estaba renuente, porque él se sentía indigno de hacer eso, más allá de que eran primos. Y Jesús le respondió: ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Vuelvo a repetir, San Mateo 3, desde versículos del 13 al 15. Eso pasó en el bautismo del Jordán. Y San Juan Bautista era un profeta, acordémonos, hablamos de eso. Es el último profeta del Antiguo Testamento, San Juan Bautista. Y él es el que clamaba en el desierto que todos se arrepintieran de sus pecados, porque ya estaba cerca el reino de Dios. Y no le creían ahí a San Juan Bautista. Pensaban que estaba loco, que estaba poseso. Y San Juan Bautista con más fuerza decía: conviértanse, ya está cerca el reino de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en San Juan 1, del 23 al 24, ahí podemos ir leyendo, pero en el 23 dice: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y Juan el Bautista responde esto tajantemente: yo bautizo con agua, entre ustedes hay alguien a quien no conocen.
que viene detrás de mí y yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Y esto sucedió en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Increíble. San Juan 1, versículo del 23 al 28. Lo pueden leer en familia, despacio, porque es un evangelio bastante conmovedor que nos toca a todos. Y San Juan Bautista era un profeta bastante duro. Yo siempre he dicho que cuando uno ya se adentra en la Sagrada Escritura y comienza a conocer este tipo de personas, y lo vemos a veces en las estampas así, de una manera muy sublime, pues yo creo no mucho eso, han de haber sido personas con un carácter muy duro. San Juan Bautista era un hombre que no tenía doblez. Y yo creo que los cristianos tenemos mucho que aprender de San Juan Bautista. Era un hombre con mucha firmeza, mucha determinación, mucha humildad, ¿verdad? Y él siempre fue firme hasta el final, hasta el momento de su muerte, cuando lo decapitan. Y San Juan Bautista decía que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Si nos vamos a San Mateo 3:11, ahí nos vamos a dar cuenta de esto. Cómo San Juan Bautista tenía esta misión de bautizar. Porque aquí yo les pido que nos situemos en un bautismo no meramente con agua en una pileta como ahora en nuestras parroquias. En aquella época no se hablaba de esa manera. Si nos vamos a San Mateo 3:11, nos vamos a poder dar cuenta que dice: yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo. Lo mismo que acabamos de hablar. Pero él agrega algo más y dice: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y eso yo creo de que se confirma en el Pentecostés. ¿Ustedes se recuerdan qué fue lo que pasa en Pentecostés? Los discípulos comienzan a hablar en lenguas extranjeras y había fuego en ellos. Y también me remonto al pasaje del camino de Maús, cuando los discípulos de Maús estaban totalmente desahuciados, tristes, que el maestro había muerto. ¿Y qué es lo que pasa cuando Jesús se sienta con ellos y se va? ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que pasa en el camino de Maús? Cuando Jesús desaparece de los discípulos de Maús en la mesa, los discípulos de Maús se cuestionan entre ellos y dicen: este era verdaderamente el maestro, por eso sentíamos que nuestros corazones ardían. Y eso me remonta mucho al pasaje que estamos leyendo de San Juan Bautista, que lo podemos ver en San Mateo 3:11. En la catequesis sobre los sacramentos del arzobispo Monseñor José Luis Escobar Alas, en la página 19 podemos leer que antes de ascender a los cielos, Jesús entregó a sus apóstoles el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La catequesis de los sacramentos, que se publicó el año pasado, de Monseñor José Luis Escobar Alas, en la página 19, y lo van a poder encontrar. Y eso se puede encontrar en la librería católica del arzobispado, lo pueden ir a buscar. Continuando hablando de San Juan Bautista, hay algo que también es muy impresionante. Hablando siempre en San Mateo 3, él habla de algo muy duro. Por eso les digo, San Juan Bautista no era alguien tan suave, era un hombre que hablaba muy duro. Y él mencionaba algo muy, muy fuerte. Oigan esto: al ver que muchos fariseos y saduceos acudían que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta con decir: nuestro padre es Abraham. Pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. El árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Está en San Mateo 7 al 10.
fuerte. Nos interpela a todos, creo de que podemos hacer eso. Nos vamos a una pausa, no nos cambie. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Segunda de Corintios 9:7. Conviértete en un ángel evangelizador, apoyando nuestro proyecto, marcando al 75 78 30 05. Ok, continuamos hablando acá de Jesús. Recuerden, pueden mandar sus comentarios y preguntas al 7578-3005, Radio Santa Biblia. Y hablando de Jesús, en su bautismo, luego del bautismo, de ese momento tan bonito, ocurrió algo muy importante que es bueno también leerlo. Habla Jesús de una tentación, porque Jesús, al igual que nosotros, fue tentado por Satanás, por el diablo. Y si nos vamos a San Marcos 1 al 12, nos vamos a poder dar cuenta de un pasaje muy muy bonito y muy importante, que sería bueno que lo lean, que habla de las tentaciones en el desierto. Si nos vamos a San Marcos 1 al 12, del 12 al 13, podemos leer: inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Aquí pasó algo muy, muy importante. Cuando Jesús estaba en el desierto, fue arrestado San Juan Bautista, camino a su asesinato. En San Marcos, siempre del 1, del 14 al 15, San Marcos 1, del 14 al 15, mencionan sobre el arresto de San Juan Bautista. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. ¿Qué similitud tenía Jesús con San Juan Bautista en esto que acabamos de leer? Porque si ustedes se recuerdan lo que acabamos de hablar, San Juan Bautista gritaba desde el desierto que nos arrepintiéramos, que el reino de los cielos ya estaba cerca. Y Jesús le pasó exactamente lo mismo. Estaba en el desierto y se dirigió después a Galilea para pedirnos que nos arrepintamos, que el reino de los cielos estaba cerca. Y esto del capítulo de la tentación en el desierto lo podemos leer en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 51. Habla de esto de las tentaciones. Y esto, como cristianos católicos, tenemos que saberlo y conocerlo. Las tentaciones todos los días de nuestra vida van a existir. No va a haber un tan solo día que no estemos tentados por el diablo a cometer el pecado contra el Señor. Pero aquí es donde nosotros los católicos tenemos este recurso que se llama catecismo. Y en el catecismo podemos encontrar más. Fíjense ustedes, el compendio habla en el literal 106, página 51, que nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto, porque también uno puede decir, bueno, ¿y esto por qué la Biblia lo menciona? Si Jesús no tenía que ser tentado, eso es lo que nosotros podemos pensar. Y oigan lo que dice: las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión del Padre que le ha confiado. Cristo, nuevo Adán, resiste y su victoria anuncia la fe de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de su obediencia. La Iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la Cuaresma,
Acordémonos que cuando estamos en Cuaresma hacemos ayuno, oración, ofrecemos al Señor todo tipo de tentaciones y pruebas que puedan venir. Porque a veces los cristianos estamos algo prodigioso para poder creernos que estamos en una prueba. Y las tentaciones pueden venir de diferentes maneras, sin necesidad de que nosotros nos vayamos a un desierto. Las tentaciones se pueden manifestar en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, de diferente manera. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasó en el desierto. Porque es un capítulo que también Satanás lo hace como trataba la manera de que cayera en tentación. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el capítulo pasado? Que Satanás quería que Jesús se tirara del pináculo del templo, de la parte superior del templo, y es donde le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Entonces Jesús empieza un diálogo con él y le dice eso, fuerte. También cuando termina la tentación, el diablo se aleja y unos ángeles vinieron a servirle, lo que acabamos de leer en San Marcos 1, en el 12, 13, 14 y 15. Pero también lo podemos ver en San Mateo 4, 11. Este momento que ya pues el diablo se va porque vio que no había logrado su cometido, y dice, de inmediato le dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Porque esto venía de que Jesús le había dicho a Satanás que se alejara, porque estaba escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Porque era un capítulo, un pasaje muy fuerte, porque Satanás le había dicho que le ofrecía toda la tierra si le daba culto a Él. Y a veces eso nos pasa en nuestras vidas. Vea que Satanás, a través de sus diferentes acciones, nos hace ver el mundo de una manera muy lleno de color de rosas, y que no vamos a sufrir tentaciones ni pruebas, pero los cristianos tenemos un camino siempre de pruebas, un eterno vía crucis. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ponernos en oración y ponernos en las manos del Señor. Si Jesús, siendo Jesús, oró en el desierto, como nosotros no lo vamos a hacer. Yo creo que nos interpela siempre la palabra del Señor, y la tentación del desierto es bueno que lo sepamos y que lo repasemos siempre. En este bloque concluyo hablando de las bienaventuranzas. Fíjense que este evangelio a veces los escuchamos, pero no lo analizamos, no lo interiorizamos. Solo lo escuchamos y nos vamos de la misa y se acabó. Pero fíjense qué bonito. Si nos vamos a San Mateo 5, versículos del 3 al 10, vamos a leer: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso lo podemos encontrar en San Mateo 5, del 3 al 10, las bienaventuranzas. Y creo que es un momento de reflexión. ¿Cómo está nuestra vida cristiana para con los que son pobres de espíritu? No solo sitúense ustedes en pobres materiales, en la gente que tiene escasos recursos. También la gente que necesita de Dios, que necesita una palabra. A veces no hay necesidad de que nosotros lleguemos donde la persona con la Biblia en la mano. A veces podemos darle una palabra de aliento. Jesús está contigo, Jesús te ama, Jesús te necesita. Y créanme que eso es practicar también la misericordia. A veces pasamos de largo este evangelio.
Para mí es uno de los evangelios más preciosos porque nos hace el llamado a ser verdaderos cristianos, a practicar la misericordia, el amor, a practicar el perdón. Porque, por ejemplo, ¿qué hace, por ejemplo, los que son padres de familia? Yo no lo soy. Por ejemplo, un niño, cuando ustedes los regañan, el niño, si ustedes ven, no agarra resentimiento contra el adulto, porque es niño. Y al rato ya el niño se le olvidó lo que pasó. Y entonces uno dice, y los adultos, si fuéramos así, el mundo sería diferente. Y aquí nos hace el llamado. Los limpios de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? El de todos. Yo creo que podemos hacernos un autoexamen. En este pasaje bíblico, San Mateo 5, versículos del 3 al 10, las bienaventuranzas. Y si nos vamos al catecismo de la Iglesia Católica, no el compendio, sino que el propio catecismo, en el numeral 1717 dice: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. En la vida de la Virgen María y todos los santos. Recalco las últimas líneas de este numeral. Y a estas alturas yo creo que ya consideran el catecismo, ¿verdad? Lo pueden ir leyendo a la par mía, porque María es santa y los primeros discípulos también lo fueron. Entonces la bienaventuranza es el llamado, más allá de escucharlo y de sentirnos alegres, vea que el Señor nos va a recibir en la vida eterna, también es un llamado para cómo estamos haciendo la tarea nosotros, cómo está nuestro corazón, nuestra vida de piedad, nuestra vida de misericordia, nuestra vida de perdón, nuestra vida de fe, cómo está nuestra vida con el prójimo. Es un evangelio bonito, pero también bastante duro, que muchas veces los cristianos decimos: no, pero Jesús no me va a ver. Jesús no me va a ver, y créanme, Jesús nos mira hasta en la parte más oscura de nuestra casa. Jesús, para Él, el día es la noche y la noche es el día. Yo creo que las bienaventuranzas es bueno que lo repasen. San Mateo 5 del 3 al 10. Incluso hasta alabanzas hay. Hasta alabanzas hay de las bienaventuranzas. Así que si no quieren leer, pueden escuchar ahí pongan en internet y ahí les van a salir. De esta manera pues concluimos ya el programa. Gracias por la sintonía. Siempre los jueves eucarísticos, voy a decir jueves sacerdotal, hay que pedir por las vocaciones. Un fuerte abrazo a todos y feliz jueves. Muchas gracias por habernos escuchado en este programa Hablemos de la Palabra de Dios. Te espero en la siguiente emisión. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.